Queridos hermanos, esta semana ha sido una semana de bendiciones. Algunos hermanos nos han acompañado a lo largo de algunos días, jueves, viernes, sábado y el día de hoy, que termina la escuela vacacional 2019 del Ministerio de Niños. Y ha sido una semana de mucha bendición. En estos precisos momentos se está dando la clausura en la parte de arriba, en donde nuestros niños, pues, lo que han aprendido lo van a dar a conocer también al final del culto. Así que si realmente nos sentimos muy agradecidos con Dios por este privilegio de ver tanto a los líderes de este ministerio, al equipo de apoyo y a muchos hermanos que pusieron un granito de arena para que se pueda dar la ejecución de esta hermosa actividad que para nosotros realmente es un privilegio. Por otra parte, mis queridos hermanos, vamos a cambiar de posición y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a tomar de todos los versículos que vamos a utilizar en esta mañana, vamos a poner como la parte central a dos versículos, el 9 al 11. La lectura completa es del versículo 8 hasta el 28, pero vamos en este momento solo a dar lectura los versículos 9 al 11. Dice el versículo 9 de 1 de Samuel 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre él. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos. El día de hoy el Señor, a través de esta porción, nos trae un mensaje titulado: como pueblo de Dios debemos de orar con determinación, lealtad y fe. Tres aspectos importantes que deben de acompañar a nuestras oraciones. Y hoy vamos a conocer cómo el Señor honra a sus hijos cuando estos aspectos están considerados y enmarcados también dentro de su voluntad al momento de orar. Como ya lo hemos establecido, hoy vamos a conocer un nuevo libro de historia, Primera de Samuel. Y dentro de esta introducción vamos a conocer ciertos rasgos que nos permiten comprender un poco sobre este libro. Primera de Samuel describe la transición de liderazgo en Israel, de los jueces a los reyes. Se destacan tres personajes: Samuel, el último juez; Saúl, el primer rey; y David, quien fue ungido, pero siguió sin ser reconocido como el sucesor de Saúl. Dios había escogido a la nación de Israel para bendecir en gran manera al mundo con la venida del Mesías. Su plan para lograrlo fue poner un rey piadoso en el trono de Israel. El nombre de Samuel, es importante también conocer un poco cómo se ha traducido de formas diferentes. Primero, se lo conoce como Dios me ha escuchado, oído por Jehová y pedido a Dios. Son significados que a través de los análisis teológicos, algunos entendidos han dejado como una determinación a cuál se refiere el nombre de Samuel. La Septuaginta lo seleccionó en 2 libros, aunque esto constituye una división artificial que interrumpe la historia de David. El título griego de Samuel en traducción es el libro de reinos y se refiere a la división de Israel entre Israel del norte e Israel del sur. Finalmente, en esta síntesis del libro,
La Vulgata Latina llamó originalmente los libros de Samuel y Reyes, libros de los reyes. Todo ese conjunto de información que acompaña el canon bíblico estaba establecido. Los dos libros de Samuel y los libros de los reyes como libros de los reyes. Pero más adelante los títulos se combinaron en hebreo y griego, dando como resultado para el primero de la serie llamarlo Primera de Samuel. A manera de introducción es importante que conozcamos los libros que tenemos en el canon bíblico. Y seguimos con nuestro orden establecido y vamos ahora a adentrarnos ya al contexto de nuestra lectura para el día de hoy. Veamos un poco la historia y cómo comienza todo lo que va a estar en el contexto de la lectura en esta mañana. Comienza cerca del año 1100 antes de Jesucristo, cuando nace Samuel, este personaje al que nos referimos. Era el periodo de los jueces. Los amonitas estaban acosando al pueblo de Israel desde el oriente y los filisteos desde el occidente. Pero Dios levantó de manera sobrenatural a dos hombres para vencer a estos fuertes enemigos. Y uno de ellos nació cerca del otro bajo circunstancias similares. Sansón fue el primero y Samuel fue el otro. Los dos vivieron bajo el voto nazareo. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el Pentateuco, en el libro de Números capítulo 6, podemos entender qué es lo que concierne o qué es lo que encierra el voto nazareno. Pero estos dos hombres, junto a uno que ya llega en el tiempo de Jesús, llamado Juan el Bautista, forman un poderoso trío de hombres levantados milagrosamente cuando humanamente era imposible o existiera posibilidad alguna que sus padres pudieran dar a luz. En este caso, pudieran tener hijos. Era totalmente imposible el caso de Samuel, el caso de Sansón y el caso de Juan el Bautista. Ahora, en términos normales, no fue nada fácil para los padres de Samuel que él fuera concebido, por cuanto Ana no había podido concebir hijos. Y esto en el tiempo del Antiguo Testamento, para una mujer estéril, era considerada una fracasada. En el contexto histórico de esta lectura, podemos comprender la agonía, la frustración que sentía esta mujer. Su esterilidad era una vergüenza social para su esposo. No solamente era cómo se sentía Ana, sino también el efecto colateral que tenía en la vida de su esposo. Los hijos eran una parte muy importante dentro de la estructura de la familia. Por eso, ser estéril era una gran vergüenza. Esta estructura de la familia, que también era aportada por los hijos, ayudaba de manera significativa al trabajo y al deber de cuidar a sus padres en la vejez. Si una esposa no podía tener hijos, a menudo era obligada a cederle una esclava, de acuerdo a la costumbre del Antiguo Testamento en el Medio Oriente, a entregar a una de sus siervas a su esposo para que tenga hijos por ella. Acuérdense del tiempo de Abraham, lo que ocurrió con Sara. Aún cuando Elcana tenía tal vez la postura, el derecho atribuido según la historia, podía haber dejado a Ana. Tenía la potestad, porque un esposo se podía divorciar en aquella época si su esposa era estéril y era justificado. Pero este hombre permaneció al lado de su mujer, de manera amorosa, a pesar de que la crítica social y los derechos bajo la ley civil estaban encima del esposo de Ana, llamado Elcana. Pero bueno, esta historia y este desenlace que tenemos acá, lo vamos a ir viendo a través del desarrollo de este mensaje. La hermosa historia que vamos a encontrar cómo Dios honró la oración de una mujer abnegada.
cómo Dios honró la fe, la determinación y la lealtad de una mujer llamada Ana. Lo vamos a ver a continuación utilizando parte del libro que hemos el día de hoy seleccionado para este tema. Y lo primero que tenemos que ver como ejemplo que nos deja esta mujer llamada Ana es aquella petición que ella realiza llena de determinación y de fe. Y para ello, dentro del intervalo de los versículos del 8 al 18, vamos a encontrar algunos aspectos que van a enriquecer nuestra oración, van a enriquecer nuestro estilo de vida en oración delante de Dios. Tenemos la oración de Ana. ¿Por qué Ana oraba y suplicaba con tanta emoción e intensidad? ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era esa necesidad que a ella la llevaba a tal punto de orar y suplicar con emoción e intensidad? Y en primer lugar, y un poco lo hemos mencionado dentro de la introducción, para la mujer hebrea la falta de hijos tenía en Israel un reproche tan desastroso, porque era una deshonra, era una frustración lo que ella estaba viviendo. Poniéndonos en los zapatos de ella, poniéndonos en una empatía con esta mujer, cualquiera de nosotros oraría con la misma intensidad. La vergüenza, el rechazo y la marginación que tenía ante la esterilidad que ella presentaba dentro de ese contexto. La esterilidad puede todavía causar infelicidad psicológica en los actuales momentos, pero en la época del Antiguo Testamento era mucho peor. No hay ni siquiera nociones de una mujer que hoy pueda experimentar lo que Ana experimentaba en el contexto del Antiguo Testamento. En una sociedad que consideraba una vergüenza el que una mujer casada no tuviera hijos, era marginada, señalada, era totalmente, en un momento dado, ignorada. Podemos ver algunos ejemplos de lo que Ana estaba sintiendo. En el caso de Elizabeth, cuando fue quitada su deshonra, ella alababa a Dios por haberle quitado su afrenta. Lucas 1:25 de referencia se los dejo. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vemos cómo otra mujer que tenía el mismo caso de Ana se siente agradecida a Dios porque se había quitado la afrenta entre los hombres. La mamá de Juan el Bautista. Por un lado, aunque no se expresara, existía la tendencia de pensar en que la esterilidad era un castigo divino de Dios por algún pecado cometido, aunque no se lo registra. Pero por otro lado, los hijos serían para aquella persona que había experimentado esto como Ana una bendición de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Realmente los hijos constituían una bendición. Los hijos constituían que Dios había honrado a aquella mujer y no la iba a dejar en afrenta. Pero en segundo lugar, Ana no solamente oraba con intensidad por la postura de la sociedad, sino que también tenía al lado de ella, dentro del contexto histórico, en aquella época, un hombre podía tener más de una esposa. Y Elcana tenía otra mujer llamada Penina, quien la afligía, provocándola con sus acusaciones, provocándola día a día a Ana. No solamente era el problema de la sociedad, no era el problema que le provocaba solo al esposo, sino la tortura del día a día, constante y permanente de una mujer que la estaba atormentando. En la envidia que representaba el amor que Elcana sentía por Ana. Primera de Samuel 1:6 dice, y su rival la irritaba. Su rival, llamada Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana, una mujer con emociones, con sentimientos, una mujer con sangre por las venas, sentía ella el enojo de aquella persona que estaba ahí recordándole una y otra vez
su vergüenza, su afrenta. Con celos, constantemente la incitaba a Ana y la insultaba. Pero ¿cuál fue la postura de esta mujer? Esta mujer llamada Ana no se puso en ningún momento a como está estilado hoy en día. Bueno, vamos a arreglarla allá afuera como debe de ser. O se cogieron de las mechas, o ella dijo y se quejaba de repente con algún familiar para que arreglara las cuentas. No la hizo de esa manera. Ella más bien buscó el mejor camino que podemos encontrar, y es la oración. Esto era cada año. Cada año que pasaba, Ana era atormentada por esta mujer. Dice el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana estaba enfrentando un infierno completo, ya de por sí por su condición. Era una mujer estéril. Era una mujer que no podía darle hijos a su esposo. Era una mujer que se sentía que no estaba realizada como mujer y que no podía cumplir su rol. Pero aparte de eso, todo el constante tiempo que ella estuvo bajo este estado, era una mujer que había sido asediada e irritada por su enemiga, amargando su espíritu. Y con razón Ana fue y suplicó a Dios. No buscó en ningún momento otro camino, sino que buscó el camino correcto. Su oración es un ejemplo de todo lo que se debe de hacer. Su ejemplo es también un ejemplo de todo aquello que debe de ser la oración eficaz. Y si nosotros vemos lo que Jacobo, Santiago, dice en el capítulo 5, versículo 16b, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta mujer no tomó otro camino, sino el camino de la oración. Y es el camino que hoy en día la iglesia está perdiendo. Es el camino que hoy en día la iglesia está desorientada y está buscando por otros medios cómo llenar edificios, cómo llegar a las riquezas, cómo llegar al bienestar, cómo llegar a que su vida se pueda adaptar a este mundo perverso. Ella tomó totalmente un camino que nos deja a la iglesia de Cristo Jesús hoy en día un ejemplo claro. Cuando Jacobo dice, la oración eficaz del justo puede mucho, debemos de ver que eficazmente quiere decir enérgica o activamente. Y Ana estaba orando con energía. Ana estaba orando activamente por un propósito claro. Ella encontró que el mundo se le había venido encima, que la sociedad la señalaba, que su marido estaba en compromiso por ella y que su rival estaba constantemente dañándole sus emociones, sus pensamientos, su corazón. Ella oró en ayunas y con lágrimas. Versículo 10 de 1 Samuel 1 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella no podía comer, ella estaba en amargura, ella estaba en esa oración, en ayunas y en un lloro vehemente, pero también estaba bajo voto. Versículo 13 dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es ahí donde tú y yo podemos encontrar, en el versículo 11, aquel voto que ella está haciendo. Tú y yo tenemos que tener claro el camino que vamos a tomar ante la aflicción, el camino que vamos a tomar ante la angustia, el camino que vamos a tomar cuando la sociedad te está acercando, cuando un modelo perverso de administración mundial te está encerrando entre cuatro paredes. ¿Qué camino vas a tomar? Ella, ¿qué hizo bajo el voto que había tomado? Demostraba también humildad, porque ella llama a aquel hombre que estaba ahí bajo la figura del sacerdocio, lo llama Señor.
Y esto de acá tiene un tópico bastante amplio por el tipo de ministerio que estaba llamando Elí. Dice que esta mujer demuestra humildad porque ella llama señora Elí y se refiere a sí mismo como su sierva. En el versículo 15a dice, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. En el versículo 18a le dice, ella, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Este mismo sacerdote la había juzgado equivocadamente como una mujer impía. No tengas a tu sierva por una mujer impía, le decía Ana al sacerdote que estaba ahí, llamado Elí, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sabe lo que representaba la palabra impía en ese contexto? Hija de Belial, o también una persona sin valor e inútil. Eso significa impía. Y ella le dice, no me tengas por una mujer impía, porque ese sacerdote jamás se había acercado a ella a preguntarle cómo se sentía por el estado en el que ella se encontraba. Simplemente al ver el momento donde Ana estaba orando, la señaló, la juzgó y la condenó, porque la trató como mujer impía. Esta es una mala impresión que le causó a Ana a Elí, pero bajo la bendición del Señor fue quitada de manera inmediata. Ana le cree en la palabra cuando dice en palabra de Elí, como que hubiese sido Dios mismo hablando por él. Cuando le dice en el versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. El estado de acusación de Elí hacia Ana fue algo muy momentáneo, muy rápido, muy breve. Pero después Ana, bajo la condición en la que se encontraba orando, ella cree lo que Elí le está respondiendo. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Estas palabras fueron seguidas de una innovación, de una invocación, de un momento especial para aquella mujer que se encontraba con el mundo sobre sus hombros, por el peso de una sociedad, por la dureza del corazón de aquella rival. Ana consideró una profecía muy ardiente para su vida las palabras que Elí había dicho. Ella por eso le pide gracia y la recibe y se va contenta cuando en el versículo 18 dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, ya dejó el ayuno, ya dejó la amargura y dice, y no estuvo más triste. Dispuso su tristeza y se llenó de una esperanza segura. Dejó la tristeza a un lado, la disipa totalmente y su amargura desaparece porque la determinación y la fe con la que había orado fue tan grande que dentro de los escenarios que podemos analizar, Ana anteriormente había estado desalentada, había enfermado físicamente y no podía comer. Después de aquella oración, ahora regresa a casa sana y feliz y con una esperanza. El cambio de actitud se atribuye a 3 factores importantes: su oración sincera a Dios, el aliento que recibió por parte del sacerdote cuando cambia su determinación hacia Ana, y su resolución, y lo más importante, de dejar su problema en las manos de Dios. No dejó el problema en las manos del sacerdote, no dejó el problema en las manos de su marido, no dejó un problema en manos de la sociedad, sino que lo hace y lo deja delante de aquel que todo lo puede. Y es el antídoto que hoy en día debemos de tener para el desaliento. Yo me he identificado mucho con esta mujer. Me identifico claramente por el tipo de pruebas que enfrentamos. Y muchas veces no somos comprendidos, muchas veces somos señalados, muchas veces somos cuestionados, pero solo Dios escucha el corazón de sus hijos. Y ella estaba orando no para que Elí la escuche.
Ella estaba orando para que Dios escuche su corazón quebrantado. En medio de un mundo que le había cerrado las puertas, ella encontró esperanza y su alma había sido sanada ahora. Por eso nosotros tenemos que decirle a Dios cómo nos sentimos realmente y debemos dejar nuestros problemas en Él. Muchas veces compartimos con alguien el problema y eso no resuelve nada. Y no es que esté malo compartir nuestros problemas con otros, pero a veces nosotros estamos poniendo en las manos equivocadas nuestra esperanza. Nuestra esperanza no debe estar puesta en un pastor, no debe estar puesta en un líder, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Y Ana lo deja evidenciado. Mi problema en las manos de aquel que sí lo puede resolver. Confiemos en el apoyo de buenos consejeros que nos van a decir en un momento dado, la esperanza es Cristo Jesús. Esta clase de fe es la que Jesús describe después. Esta clase de esperanza y determinación como oraba esta mujer es la que Jesús mismo describe en Marcos 11:24, que dice: por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esa fue la postura de Ana. Ella orando creía que iba a recibir lo que estaba pidiendo. ¿Por qué Ana no pidió una hija? Porque ella pidió un hijo y quiero que sea varón. Y yo voy a poner ese varón en tus manos. Esta petición nos deja a nosotros claro en manos de quién tenemos que confiar. Una petición llena de determinación y fe. Puede ser que tu caso hoy en día no sea pedir por un hijo. Tal vez estás pidiendo por el hijo de tus hijos. Tal vez estás pidiendo por la esposa de tu hijo o por el esposo de tu hija. Tal vez estás pidiendo por un trabajo. Tal vez estás pidiendo por salud. Tal vez estás pidiendo por cualquier problema que esté en este momento agobiando tu vida. Pero el ejemplo que tenemos es en las manos de quién lo vamos a poner y con qué determinación lo vamos a hacer. Pues toda petición, cada vez que nosotros llamamos, vamos a obtener una respuesta. Y es una respuesta que llega por la determinación, la lealtad y la fe de esta mujer. Del versículo 19 al 23 encontramos algo importante. Todos nosotros podemos enfrentar un momento de esterilidad en el contexto en el que hemos hablado. En nuestra vida, cuando nada da luz, cuando en nuestro trabajo no damos nada bueno, cuando en nuestra familia no damos nada bueno, en nuestra relación en la iglesia no damos nada bueno. Es difícil orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces. Pero Ana descubrió un camino importante que la iglesia tiene que considerar hoy en día y se llama la oración. Y es lo que yo estoy anhelando, que los cultos de oración, con todos aquellos hermanos que vienen los domingos, puedan venir a un culto de oración y orar con nosotros. Y orar como pueblo y que haya un mismo sentir. Pero ¿qué pasa? Queremos algo de Dios y buscamos por otros medios. Y yo no digo que la oración individual en tu casa no sea eficaz. Claro que va a ser eficaz. Pero Dios te manda también a congregarte y en unidad y juntos podamos pedirle a Dios por algo específico, por un país mejor, por una sociedad mejor, por una institucionalidad de este país que sea mucho mejor. Así como Ana descubrió cuál era el camino, nosotros hoy también tenemos que tenerlo claro. La oración abre el camino para que Dios obre. Subraye. La oración abre el camino para que Dios obre. Como decíamos en la última alabanza, Dios está obrando. Siempre va a estar obrando, pero va a estar obrando si hay comunicación con Él. No sea perezoso, no se confunda. Dios va a obrar si usted tiene intimidad con Él. Versículos 19 y 20 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer,
y Jehová se acordó de ella. Subraya esta parte del versículo. Jehová se acordó de ella. Versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dios se acordó de Ana. Hay una respuesta. Dios se acordó de Ana. Dile a tu hermano que está al lado, Dios se acordó de Ana. Dios se acordó de Ana. Y Jehová se acordó. Esto no implica que se había olvidado de ella. Jamás Dios se había olvidado de Ana, sino que ahora se dispone a responder a las oraciones de Ana y revelar el propósito para el cual toda esta situación se había dado en la vida de Ana. Hay una respuesta divina, la respuesta a una petición, la respuesta a una súplica, a un ruego con determinación y fe. En el versículo 11, el voto que hizo Ana era importante. Si Jehová, dice Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva. Y esa era la petición de esta mujer. ¿Cuántos de nosotros oramos con esa fe y esa determinación? Y te acordares de mí. Y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón. Es hermosa la petición que hace esta mujer. Es una petición con punto y seña. Es una oración tan hermosa que aún para muchos hoy en día eso ya pasó de moda. La palabra se acordó quiere decir contemplar o grabar en la memoria. Dios se acordó de Ana. Pero ¿cuántos ejemplos tenemos en la Biblia donde Dios se acordó de Ana? Dios se acordó de Noé, Dios se acordó de Abraham, Dios se acordó de Raquel, Dios se acordó de Elizabeth, pero también Dios se acuerda de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios se acuerda de nosotros? Dice el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando tú le pides a Dios con determinación y fe, Él va a responder. Dios no te tiene olvidado. El diablo quiere que pienses que Dios te ha olvidado. Uy, Dios no se acuerda de mí, que tiene tantos hijos y no se acuerda de mí. No es así. Dios te tiene presente. Lo único que Dios no recuerda es el pecado que ha perdonado. Es lo único que Él no recuerda. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo único que Él no se acuerda. Pero Él sí se va a acordar de ti y de mí. Él se acordó de Ana. Él la tiene presente. Samuel es un recuerdo viviente de que Dios contesta la oración. Tal vez en este momento esa contestación viene por salud. Tal vez en este momento esa contestación viene porque tus hijos están ahora en los caminos del Señor. Esa contestación va a venir por un mejor trabajo. Esa contestación va a venir por una mejor relación en el matrimonio. Y tantas otras cosas más que vamos a encontrar. Su nombre significa oído por Jehová. Y Samuel es la evidencia de aquella contestación que Dios hizo. Cuando Ana estaba orando, Elí no oía su voz. A veces creemos, ahí es para que mi esposa escuche que estoy orando. Y alzamos la voz. Puede ser que tu esposa te escuche, pero Dios no te está escuchando. Porque cuando un esposo no tiene una buena relación con su esposa y no la trata como vaso más frágil, no la respeta, no la ama, no la honra, esas oraciones van a tener interferencias. Claro, tu esposa puede escucharte que estás orando y Dios te estará escuchando. A veces queremos orar para que el pastor nos escuche. Puede ser que el pastor te escuche, pero si Dios no te escucha. Ella no está
estaba orando para que Elí la escuchara. Ella oraba para que Dios la escuche. Ella estaba orando y hablando en su corazón. Un corazón que tiene que estar dispuesto a adorar a Dios. Un corazón que tiene que estar dispuesto a quebrarse delante de Dios. Solamente movía sus labios. Dios había escuchado la voz de Ana y ahora da testimonio público de que Dios había escuchado. Samuel era la evidencia pública de que Dios escuchó. En ese entonces no habían clínicas como hoy en día. No había una ciencia desarrollada para que Ana pueda asistir a un proceso en donde le iban a tal vez a recuperar el problema que tenía con su vida estéril, su problema en su aparato reproductor, o tal vez el problema estaba en la compatibilidad con el Cana, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella oró por algo específico y Dios dejó testimonio, claro, de lo que es una respuesta a una oración con determinación y lealtad. Nos pudiéramos quedar ahí fácilmente. Dios escucha, Dios responde. Yo clamé y Él responde. Como dice, clama a mí y yo te responderé. Bueno, Señor, yo estoy clamando y espero que me respondas. Pero hay algo más, hermanos, que dentro de la vida de Ana es necesario rescatar. Y esa es la parte tal vez más compleja de todo el sermón. Orar es fácil, prometer es fácil, ver la respuesta de Dios puede ser muy fácil, pero el compromiso nuestro tal vez es lo difícil. ¿Cómo evidenciamos la determinación, lealtad y fe a Dios? ¿Cómo ahora evidenciamos? Hubo una petición, hubo una respuesta, pero cuando Ana estaba orando prometió algo importante. Cuando Ana estaba orando hubo promesa. Dios respondió. ¿Y ahora qué tocaba? Versículo 26 al 28 se evidencia el cumplimiento de lo que Ana había prometido. La única evidencia verdadera de la determinación, lealtad y fe con la que hayamos pedido es el cumplimiento de nuestras promesas. Muchos de los que no están aquí en esta mañana, y no voy a hablar mal de ellos, prometieron un mejor año delante del Señor. Mucha gente promete cosas el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, y eso es como una curva que va así, hermano. En picada, descendencia total, decadencia, deterioro, decrecimiento. Ana nos deja ver que ella prometió y ella estaba cumpliendo. Esa fue la evidencia de ella. Tenemos que tener cuidado cuando prometemos en oración, porque Dios va a aceptar tus promesas. Dios va a aceptar lo que estás prometiendo. ¿Qué le has prometido este año a Dios? Estamos terminando el primer trimestre. Señor, yo te prometí que voy a leer la Biblia todos los días, voy a estudiar, voy a orar más, voy a ir a un ayuno, ya han habido 3, no ha venido ni uno. Voy a ir a los martes de oración, han habido como 10, no he ido ni uno. Voy a ir todos los domingos a la iglesia, viene de vez en cuando. Señor, voy a ser un mejor esposo, sigue peor que antes. Voy a ser un mejor padre, no aparece en la casa. Cosas como esas. Cuando a Dios prometemos, tengamos claro que hay que cumplir. Ana deseaba un hijo con tanta desesperación. Muchos han deseado trabajos, tienen el trabajo y se desaparecen de la iglesia. Muchos han querido un cupo para la universidad, tienen el cupo, desaparecen de la iglesia. Muchos han deseado a la mujer de sus sueños, se casan y desaparecen de la iglesia. Ana deseaba un hijo, pero estuvo dispuesta a hacer un trato con Dios. Dice Eclesiastés 5, 4, 5. Cuando Dios hace promesa, hijito, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y que no cumplas. Ana prometió y dijo, yo voy a cumplir. Dios aceptó la promesa de Ana y el hecho de que ella cumplió con su parte
a pesar de haber sido muy doloroso. Imagínense que ella no había podido tener hijos. Y Dios le da el único en ese momento, un hijo precioso. Pero Dios había escuchado la promesa de Ana y ella había dicho, yo lo voy a dedicar a ti. Yo te lo voy a entregar. Todos los días de su vida serán para Jehová. Doloroso, muy doloroso. Dice mucho a favor de ella lo que había hecho. Cuando ella ya lo entrega, Samuelito tenía 3 años. No es que lo había entregado al mes, porque alguien tenía que darle de lactar, alguien tenía que cuidar al niño. La costumbre dice que para que el niño ya haya sido destetado, tenía que tener 3 añitos. Y lo entrega. Y después lo iba a visitar cada año, ¿no? Lo iba a visitar, le llevaba unas túnicas bonitas. Alguien puede decir qué madre más desnaturalizada. Qué poca madre. Qué madre sin escrúpulo. Tanto lloró por el hijo y ahora que lo críe el sacerdote. Por si acaso aquí, hermano, no vale eso. Si usted tiene su hijo, usted es el padre y usted lo criará hasta el final. No lo va a venir a dejar a la iglesia. Por si acaso. Ah, que yo se lo dediqué al Señor, pastor, ahí se lo entrego. No, hermano. Cuidado. Algo digno de resaltar es que cuando tú le cumples al Señor, en el caso de Ana, no te terminó la historia ahí, pues no se quedó con un hijo. Dios le dio 5 más. Le dio 3 varones más, 2 mujeres más, porque Dios es así, generoso. Si usted le está prometiendo al Señor algo y usted cumple, el Señor le va a devolver mucho más. Si usted ha prometido algo, darle al Señor, déselo. Déselo. Miren, en el caso de Ana fue doloroso y dice mucho, porque el versículo 27 y 28 de nuestra lectura dice, en 1 Samuel 1, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Muchos dicen, Señor, dame un trabajo, porque con el primer trabajo que tenga, Señor, yo voy a poner las lámparas que hacen falta en esta iglesia. Señor, yo voy a hacer pintar eso de allá atrás que nos hace falta. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo de acá. El Señor le da el trabajo, un buen trabajito. Hasta el día de hoy ni el diezmo llega. Así es a veces el hombre. Se olvida porque cuesta. Ana se despojó de lo más maravilloso. Ana se despoja como madre de algo que había estado en su vientre 9 meses y lo entrega. Pero ella tenía dolor igual, pero tenía que cumplir lo que había prometido. Si bien no estamos en la posición de negociar con Dios, Él todavía puede decidir contestar la oración que lleve promesa de nuestra parte. Pero cuando estemos orando nos podemos preguntar, ¿llevaré a cabo las promesas que hice a Dios si Él responde a mi petición? ¿Voy a llevar a cabo mi promesa? ¿Lo voy a hacer? Hay que sincerarse, porque es deshonesto y peligroso ignorar una promesa y peor a Dios. Dios cumple su promesa y espera que nosotros la cumplamos. Cuando Ana renuncia a lo más maravilloso que le había pasado en su vida, lo más querido, ella lo presenta a Dios. Ella lo presenta para que le sirva y se lo pone en las manos del sacerdote para que sirva en la casa de Dios. Al dedicar a su único hijo a Dios, Ana estaba dedicando su vida entera y el futuro al eterno y soberano Dios de la vida de su hijo. Más bien, podemos ver aquí que la vida de Samuel era de Dios. Ana realmente no estaba renunciando a su hijo, solo lo estaba entregando a él, en las manos de Dios. Más bien se lo estaba regresando a Dios, quien se lo había dado en primer lugar. ¿A quién se lo pidió? A Dios. Dios se lo dio y ella lo estaba regresando. Y estos versículos nos muestran la clase de ofrendas que deberíamos de dar a Dios. Así de sencillo. ¿Qué tipo de ofrendas damos a Dios? Por eso hay gente que no le puede ofrendar la vida a Dios porque la vida la tiene compartida entre Mamón y Dios. O sea, las riquezas y Dios.
el mundo y Dios, el diablo y Jesús. Es que cuando estoy acá, vivo para Dios. Cuando estoy acá, vivo para el mundo. ¿Qué tipo de ofrenda le estamos dando a Dios? Dios quiere la primera ofrenda para Él, se llama tu vida. Más que dinero, más que cualquier cosa, Él quiere tu vida. Más que tu tiempo, Él quiere tu vida. Él no quiere migajas, Él no quiere porciones minúsculas de tus talentos, Él lo quiere todo. Señor, es que me cuesta entregar mi vida a ti, pero eso es lo que el Señor quiere. Las ofrendas que vemos hoy en día en nuestras vidas son igual que las de Ana. Son ofrendas que nos cuestan poco o nos cuestan muchos sacrificios. Bueno, Señor, yo te ofrendo cada domingo ir a la iglesia. Esa es mi ofrenda. Eso es lo que te puedo dar. Si quieres, tómalo, o si no, también. Al dueño de la vida le podemos decir eso. Claro, no se lo decimos literalmente, se lo decimos de manera tal que nuestras acciones son las que nos denuncian delante de Dios. Son nuestras acciones las que evidencian que mi vida no está siendo ofrendada a Dios. ¿Se presenta usted ante Dios de manera simbólica o se presenta ante Él con toda su vida? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Porque a base de esa postura es que se adora. A base de esa postura es que se exalta. A base de esa postura es que nosotros estamos dándole la honra y la gloria a Dios. Porque toda verdadera adoración es un acto de darse al Señor juntamente con todo lo que uno tiene. Con la familia, con el trabajo, con lo que uno es. Es decirle al Señor que Él es digno de todo. Yo, lo que tengo es tuyo. Eso es lo que Ana le dijo. Podemos ver, mis queridos hermanos, algo ya importante para ir cerrando en esta mañana. El voto con el cual este niño iba a ser criado. Samuel iba a ser criado en base a un voto nazareo. Y eso está en número 6, del 1 al 6. Todo eso está contemplado ahí. Generalmente sería para un cierto tiempo y muy determinado. Pero lo más importante es que Ana lo dedica todos los días. Todos los días este varón estaba bajo voto. Eso significa que no iba a pasar navaja, como el caso de Sansón, no iba a pasar navaja por su cabeza. No es que ahí había un superpoder, por si acaso, ¿no? No es que había ahí el poder de Sansón en esas películas totalmente distorsionadas que presentan y la gente come ese tipo de versiones. No, sino que es un acto de obediencia, bajo voto. Es evidente que tiene en mente este voto cuando Ana lo manifestó en el versículo 11. Pero algo importante, mis queridos hermanos, los símbolos de esta dedicación representaban la entrega de las emociones bajo el voto nazareo. Bajo aquel voto, ¿qué es lo que estaba entregándose también en la vida de Samuel? Las emociones. Había que abstenerse del vino. También había algo importante que representaba la entrega de su voluntad. No había que cortarse el pelo. ¿Quién puede vivir en Guayaquil sin cortarse el pelo? En aquella época también tiene que haberse complicado por el sol, por las inclemencias del clima. Pero sin embargo, no podías cortarte el cabello. Y de su cuerpo no podía tocar ningún muerto. Eso era estrictamente lo que se tenía que cumplir. Pero bueno, pastor, ¿cómo yo voy a hacer ese tipo de votos? Si yo vengo con cabello largo, no me dejan entrar. Aquí la sociedad dice que el que usa cabello largo es, bueno, como usted ya lo conoce aquí en el medio, tal vez se duda de su hombría. No estamos hablando de que vamos a cumplir esto bajo la ley y en nuestras promesas. Pero algo sí que es importante es lo que Jesús nos pide a cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos promesa, significa que vamos a tener una dedicación total y voluntaria. Cuando Jesús le pide a sus discípulos que vayan en pos de Él, que se nieguen a sí mismos y que le sigamos. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Cuando nosotros estamos orando, el Señor no quiere nada más importante que tú le prometas tu vida. Tu vida.
más que prometer oro y plata, Dios quiere escuchar que tu vida va a ser dedicada para Él. Si tu vida es dedicada para Él, todo viene por añadidura. Todo desciende de lo alto, de aquel Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Si tu vida está dedicada a Dios, eso significa tomar tu cruz y seguir a Jesús. Ella jamás se había olvidado de su hijo, siempre lo tuvo presente. Siempre estuvo pendiente del hijo que Dios le había dado a Ana. Mis queridos hermanos, orar con determinación, lealtad y fe en nuestras fuerzas no va a ser sencillo. Pero algo importante que nos deja el Señor en esta mañana, hay un camino que abre lo que Dios va a hacer en tu vida y se llama la oración. Hay una petición que tiene que estar cargada de intensidad, de convicción cuando estás orando y prometiéndole a Dios. La promesa más grande que Dios quiere que sus hijos hagan es que nuestras vidas estén dedicadas a Dios. Dios no te quiere compartir con nadie. Dios no quiere que tu vida sea compartida con el diablo. El diablo te quiere destruir. El mundo te va a destruir. El mundo no quiere nada bueno para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Sepas tú, al igual que yo y toda esta congregación en esta mañana, que Dios no te quiere compartir con el mundo que está llamando a tenerte en esclavitud. Tu vida y la mía puesta en las manos